Hola, buenas tardes a todos. Os agradezco que vengáis de nuevo en este tercer día de jornada. Y bueno, la ponencia con la que iniciamos hoy es una iniciativa y un proceso y un programa, un protocolo, entraría dentro de todas las acepciones, muy interesante y vamos, yo considero que es un modelo a seguir por las diferentes comunidades autónomas. La persona que lo va a presentar, Estrella Mayoral Rivero, es trabajadora social y eso ha marcado su currículum, evidentemente. Además del gran currículum que tiene, voy a contaros sobre todo la parte principal, que es la de enfermedades raras. Estrella empezó a trabajar en la Federación Española de Enfermedades Raras, en FEDER, en el 2002. Empezó a trabajar como atención en el servicio de información y orientación y en la actualidad además es responsable de acción social en la federación. Además del trabajo del día a día en la propia federación, participa en diferentes foros. Entre ellos es miembro del Consejo Asesor de Enfermedades Raras de la Consejería de Sanidad y Dependencia desde el año 2009. También pertenece al grupo de expertos en la elaboración del Plan Integral de Enfermedades Raras de Extremadura. Además, pertenece al Comité Técnico de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del Ministerio del Sistema Nacional de Salud del 2011. Es miembro de la Red Europea de Líneas de Ayuda de Enfermedades Raras de Eurordis. Eurordis es la Organización de Pacientes Europea. Y además, y la parte que nos corresponde hoy, es impulsora y parte del grupo de trabajo de elaboración del protocolo para la acogida y atención de niños y niñas con enfermedades raras en los centros educativos de Extremadura. Un plan que lo llevan gestionando desde 2014 y que este año se ha puesto en marcha gracias a la implicación no solamente de la entidad de FEDER, sino la implicación de la persona que lo ha llevado a cabo, que es Estrella Mayoral. Así que os dejo con ella y espero que este modelo y que esta charla nos sirva a todos para concienciarnos de la importancia de la colaboración y de la coordinación entre los diferentes sistemas de atención, que son el sistema educativo, el sistema social, el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales en cada una de las comunidades autónomas. Gracias y os dejo con Estrella. Bueno, desde la mesa agradecerte la presentación, Begoña. Nos conocemos hace muchos años, desde el principio de la creación de la federación, y lo que voy a trasladaros, bueno, pues es una experiencia de trabajo que nosotros consideramos que es un punto de partida. Seguramente tendrá muchísimas mejoras que se irán realizando con el paso del tiempo, con las aportaciones de otros profesionales, de otras comunidades autónomas, otras cuestiones que pueden ser añadidas al documento que os voy a presentar yo hoy, pero indudablemente lo que queríamos era fundamentalmente que fuera algo que saliera de la propia administración, que lo hiciera suyo y que hubiera algo que evaluar relativo a la inclusión educativa de los niños afectados por enfermedades raras. Os voy a hablar inicialmente del decreto de atención a la diversidad de Extremadura, en el que nosotros vimos una laguna clara para poder plantear la coordinación sanitaria educativa. Os voy a hablar también de cuál fue un poco el proceso hasta conseguir, bueno, implicar a las dos administraciones, los pasos que fuimos dando, la creación del grupo de trabajo que lo elaboró y luego también un poco las líneas de trabajo que nos planteamos, los problemas con los que íbamos enfrentándonos a la vez que íbamos hablando de posibles soluciones a la intervención de sanitarios en los centros educativos, etcétera. Y al final pues hablaré básicamente de los pasos y las actuaciones que tiene el protocolo y el último punto en el que estamos en este momento, ¿no? Porque no se ha terminado el trabajo con el documento que está aquí, sino que hay un paso más y es en el que estamos trabajando en estos momentos. Paso a la trila a comentaros. Muchas gracias.
Bueno, como comentaba Begoña, coordino el Servicio de Información y Orientación de la Federación, y esto lo que me permite es estar en contacto directo con las personas que nos consultan, ¿no? Con las familias, con los profesionales, con los propios afectados, y realmente esto ha sido definitivo para llegar a ver la problemática global que afecta en el ámbito educativo a los niños y a sus familias, ¿no? Tenemos un decreto de atención a la diversidad en nuestra comunidad autónoma. Este decreto es el que tenéis delante, y ya en el propio concepto de atención a la diversidad habla de que hay que tener en cuenta, para favorecer el progreso educativo del alumnado, pues situaciones de salud. Ya el propio concepto habla de esto, y habla también en su artículo 5 de un conjunto de medidas organizativas, ¿no? Eso nos da pie a poder plantear este tipo de cuestiones. En el artículo 19 también dice alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por condiciones personales o historia escolar, y habla de situaciones desfavorables de salud. Pero luego las medidas de compensación educativa destinadas a este alumnado son las dos que veis aquí, ¿no? Por una parte sería el apoyo educativo en el contexto hospitalario para alumnos con necesidades específicas de apoyo derivadas de hospitalización por enfermedad, y habla también de apoyo educativo para alumnos y alumnas en situación prolongada de convalecencia. Pero yo digo aquí abajo, digo, ¿qué ocurre con esos otros alumnos que necesitan algún tipo de actuación periódica de tipo sanitario en el centro educativo? Porque sabemos que si ocurre cualquier problema, bueno, pues están las urgencias sanitarias, ¿no? Pues se llama al centro de salud, se llama a las urgencias, hay un problema puntual y se actúa de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando el problema de actuación de tipo sanitario es periódico? Esto no está contemplado dentro de este artículo, ¿no? Con lo cual ahí ya veíamos varias lagunas en relación a la inclusión educativa de estos niños. Viendo también el artículo 36 del mismo, ahí habla de recursos personales y habla que se podrá promover la firma de acuerdos, protocolos, etcétera. O sea que nos da Paulo a poder presentar este tipo de cuestiones. En el 45 habla también de la coordinación con asociaciones sin ánimo de lucro y otras administraciones. Se promoverá la colaboración, favoreciendo en todo momento la inclusión educativa. La coordinación con otras administraciones, con otras consejerías, con el movimiento asociativo, todo en pos de la inclusión educativa. Todo esto nos favorece a la hora de plantear a ambas administraciones, vamos a elaborar un protocolo para la inclusión de estos niños. Esto de alguna manera el decreto nos justifica, ¿no? Nos justifica este planteamiento de trabajo de coordinación sanitaria educativa. Dentro del proceso de elaboración del mismo, pues en 2004, el año 2004, es designado por FEDER el año para la mejora en el acceso a la educación en enfermedades poco frecuentes. A partir de ahí, pues pretendemos que la inclusión en los centros educativos ordinarios a través de diferentes modalidades de escolarización, provisión de recursos técnicos y sanitarios, formación del profesorado, incremento de la colaboración familia-escuela, asociaciones de pacientes, familias, etcétera, y la coordinación educación-sanidad. Estos son los pasos iniciales. Dentro del mismo proceso, como os decía antes, el Servicio de Información y Orientación es clave, ¿no? Porque es el nexo de unión con las familias y por ende con la problemática. Pues llegan consultas, a nosotros nos consultan el servicio personas afectadas, familiares, profesionales. Recibimos consultas de todo tipo, tanto de personas que ya tienen un diagnóstico de enfermedad rara como de personas que están en un proceso todavía de localización de diagnóstico, puesto que esto es una característica propia de estas enfermedades, la dificultad diagnóstica, y esto también está incluido dentro del protocolo educativo. Y cada vez hay más que hacen referencia a dificultades dentro del ámbito educativo, ¿no? Esta problemática que nos plantean fundamentalmente, lógicamente, los padres respecto a estas dificultades, fue lo que nos llevó a plantear la necesidad de coordinación entre ambas consejerías para poder conseguir la inclusión educativa. Os voy a hablar ahora de un caso donde se ve claramente la necesidad de este tipo de profesional, ¿no?
Es un caso real, un caso que atendí yo en 2013. La madre de un niño de 3 años que está afectado de una glucogenosis 3 solicita la escolarización en el centro educativo próximo a su domicilio. Ella acude al centro y dice: yo quiero matricular a mi hijo en el centro. El director del centro, ante las necesidades que plantea la madre, le indica que no pueden escolarizarlo, pues no cuentan con los recursos necesarios. La glucogenosis tipo 3 también se llama enfermedad de Cory-Forbes. Es un desorden metabólico autosómico recesivo causado por la deficiencia de la enzima del glucógeno que dificulta la liberación de glucosa a partir del glucógeno. Esto es necesario que lo sepáis para que veáis lo importante que es la medición de glucosa en el niño. La mayoría de estos pacientes tienen deficiencia de esta enzima tanto en el hígado como en el músculo. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa. Las complicaciones a largo plazo de la hipoglucemia o el almacenamiento anormal de glucógeno incluyen baja estatura, cirrosis, fallo hepático, adenoma hepático, carcinoma hepatocelular, intolerancia al ejercicio, pérdida y debilidad muscular, cardiomegalia, cardiomiopatía hipertrófica, dilatación, bueno, etcétera. Como veis, un cuadro importante a nivel clínico. El control meticuloso de la dieta es la terapia de apoyo principal para todas las formas de glucogenosis tipo 3. ¿Cuáles serían entonces las necesidades del menor en el centro educativo con este planteamiento inicial y resumido que os he hecho de la problemática del niño a nivel sanitario? Pues un profesional sanitario que mida niveles de glucosa las veces al día que indique el pediatra según situación clínica concreta. Es cada caso y cada situación específica. En algunos casos será una vez al día, en otros casos tendrá que ser 2, 3, 4. Y esto tiene que hacerlo un profesional sanitario, puede ser un enfermero, puede ser un auxiliar, puede ser, pero tiene que ser del ámbito sanitario. Y por otra parte, según los valores que se determinen en esa medida, se dará alimentación en los momentos en los que los valores estén bajos. Se tiene que dar alimento en ese momento. Si los valores están por debajo de la media, hay que alimentar al niño en ese momento. Si los valores están en su medida, el niño tiene que comer cada 3 o 4 horas. Para dar la alimentación, en este caso se necesitaba la figura del ATE cuidador. El menor tiene 3 años, además de entrada casi siempre rechaza el alimento. Como veis, son 2 necesidades concretas que a día de hoy todavía no están siendo cubiertas en el centro educativo donde está escolarizado el menor. ¿Quién se está haciendo cargo de esto? Es entre la madre y la voluntad y la predisposición que tiene la maestra del niño. Es absolutamente implicada. Pero 3 años después, con el protocolo, todavía estamos teniendo problemas para que se aplique adecuadamente. Después de toda esta primera exposición inicial, que fundamenta un poco nuestra petición a la Administración, pues nosotros lo que hacemos es eso, solicitamos esa reunión conjunta, para solicitarla lo que exponemos es una relación de casos en esta línea, que no son cubiertas a través del decreto de atención a la diversidad y donde se aprecia la necesidad de coordinación entre ambas. Les trasladamos en esa petición en la que argumentamos, como os digo, con los casos específicos y concretos, pues les trasladamos la necesidad de crear un protocolo ya para dar atención a los niños con enfermedades poco frecuentes, y también planteamos ya ahí la necesidad de formar un grupo de trabajo para su elaboración, y queríamos que en ese grupo de trabajo estuviera también representada la propia federación, ¿no? Los representantes de los pacientes, que en este caso es FEDER. La reunión se celebró el 3 de abril de 2014 y se celebró en la Consejería de Educación. Ahí estamos, en esa primera reunión oficial, donde están ambos consejeros, está el gerente del Servicio Extremeño de Salud, la jefe de Servicio de Atención a la Diversidad, estoy yo y el representante de FEDER en Extremadura.
y ahí el GOBES en ese momento lo que saca ya una nota de prensa después de la reunión mantenida en la que dice la elaboración de dicho protocolo, os he cortado un poquito, la elaboración de dicho protocolo lo han acordado los responsables, que estuvieron presentes, tal. Ya ahí, mediante nota de prensa editada y publicada por el propio Gobierno de Extremadura, ellos ya se comprometen a que se va a elaborar este protocolo. Esto fue muy importante tenerlo de su puño y letra para luego que hubo otra serie de problemas, cuando ya pasamos a tener una siguiente reunión técnica, donde también teníamos problemas, no se veía claro por parte de jefes de servicio, de algunos directores generales, bueno, pues recurrir a esta nota de prensa oficial donde los dos consejeros dicen que se va a hacer dicho protocolo. El 15 de octubre de 2014, la Dirección de Salud, en la Dirección General de Salud Pública, ya en Sanidad, tenemos la siguiente reunión, como digo, una reunión técnica, y ahí ya acordamos constituir el grupo, se decide también quiénes van a ser las personas que van a participar de este grupo de trabajo, y también se establece ya la primera reunión del grupo de trabajo. Lo componen estas personas por educación, la jefe de servicio de programas educativos y atención a la diversidad, también la asesora técnica docente y una psicóloga técnico de servicios a la comunidad. Por sanidad son 4 médicos, uno que es además jefe de servicio de participación comunitaria en salud, la secretaria del Consejo Asesor de Enfermedades Raras, la subdirectora de atención primaria, que es fundamental en el protocolo, y una médico de familia también técnico de la subdirección de primaria. Y por FEDER, yo. Y estas seríamos las 8 personas que hemos trabajado para elaborar el protocolo. Cuando nos reunimos por primera vez, como os digo, en esa foto que estamos en 2014, pues lo que empezamos es a definir cuáles serían las líneas de trabajo del protocolo, ¿no? Hablamos de que tiene que haber un preámbulo, vamos a incluir también un previo a la escolarización entre 0 y 3 años, un plan de acogida y atención en el centro educativo, ámbito sanitario, ámbito FEDER o algunas otras cuestiones que tendríamos que tener en cuenta. Con respecto al preámbulo, esto todo es el proceso de la elaboración. Os lo estoy trasladando todo porque creo que puede seros de utilidad, ¿no? Desde el minuto 1, donde nos hemos fundamentado para la petición, a quién la hemos hecho, cómo lo hemos ido trabajando y cuáles han sido las líneas en las que nosotros nos hemos fijado y los planteamientos y las dificultades que nos hemos ido encontrando hasta poder tener el documento hecho, ¿no? En el preámbulo lo que queríamos era pues recoger la justificación y la introducción al documento, ¿no? Así como la justificación legal que enmarque la necesidad de las actuaciones con estos alumnos. Y ahí justificamos que es un documento como medida de prevención y actuación, fundamentamos también el tema del derecho a auxilio, la omisión de socorro, el derecho a la educación y sanitario con la Constitución, la legislación educativa que respalde la atención a todo el alumnado. Todo es lo que nosotros inicialmente empezamos a manejar para elaborar ese preámbulo que, como os digo, justifica y fundamenta la necesidad del documento. En el previo a la escolarización, en 0 a 3 años, lo que trabajamos es, aquí se recogerán los servicios educativos a los que los padres pueden acudir antes de escolarizar a sus hijos en un centro y también pretende establecer los pasos más adecuados para dicha escolarización. Centro infantil, guardería, equipo de atención temprana, la comisión de escolarización, el asesoramiento para las derivaciones a los CADES, que son los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura, o al SEPA, que es el Servicio de Atención a la Dependencia, atención temprana, habilitación funcional, luego establecer pasos y modelos para derivaciones y solicitudes, puesto que es un documento nuevo y necesitamos hacer modelos. En este sentido, en concreto, iremos viendo más adelante los que hemos elaborado.
Referente al plan de acogida y atención en el propio centro educativo, pues empezamos a hablar, habrá que establecer reuniones de coordinación entre sanidad, educación y la familia, habrá que indicar explícitamente que estos pasos se deben dar a principios de septiembre para los casos de nueva escolarización, establecer también un modelo consensuado donde se recoja toda la información necesaria para atender educativa y sanitariamente al alumno o alumna en el centro educativo. Este modelo consensuado, luego lo veréis, será la ficha de salud en el centro del niño. Concretar cuáles serían las funciones de cada uno de los agentes implicados una vez que esté elaborado el plan de salud del niño específico. Habrá que poner cuáles serían las funciones del tutor, las del equipo directivo, las de los profesionales del equipo de orientación, cuidador, educador social, todo esto por parte de educación, establecer las funciones de las familias, asociaciones que se encargaría FEDER y las funciones del personal sanitario que esté involucrado, que es la parte de sanidad. También hablamos de la coordinación con FEDER u otro agente sociocomunitario, dependiendo de cada caso, lógicamente abiertos a otras organizaciones, además de nosotros, y también a recoger modelos de autorización de la familia y de compromisos entre las partes. Por parte del ámbito sanitario nos encontrábamos con algunas dificultades, ¿no? Yo pongo ahí, digo, problemática cuando la zona de adscripción sanitaria de un alumno no es la que le corresponde por centro educativo en el que está escolarizado. Ejemplo, pues en vez de poder ir al colegio que está al lado de tu casa y por lo tanto, tanto el colegio como tú, la referencia a la adscripción es el mismo centro de salud, si resulta que tú necesitas un recurso, aquí ponemos el cuidador, que está en otro centro no adscrito al mismo centro de salud que el del alumno, pues ahí vamos a tener un problema, ¿no? Establecer formación, también planteamos establecer formación específica a los profesionales de los centros de salud que tengan que atender a colegios donde estén escolarizados niños con enfermedades raras, aunque el pediatra y el enfermero del alumno pertenezcan a otro centro de salud diferente. Estamos hablando, ¿no?, de barajando diferentes posibilidades para ver cómo podíamos intervenir desde el ámbito sanitario. También un permiso especial por parte de la Subdirección de Atención Primaria para que puedan atender al alumno los profesionales del centro sanitario al que está adscrito. ¿Por qué? Pues porque realmente las enfermedades raras son fundamentalmente bastante desconocidas, ¿no? Incluso, como sabéis, por los profesionales sanitarios. Si hablamos de una comunidad autónoma como es la nuestra, Extremadura, que tiene una dispersión tremenda y poquísima población, 1 millón de habitantes y de punta a punta, en más de 300 y pico de kilómetros de separación, fundamentalmente zona rural, pues estamos hablando de que cuántos casos de enfermedad rara puede ver un médico en nuestra comunidad autónoma. Si estamos hablando además de entre 7.000 y 8.000 enfermedades diferentes. El conocimiento, la experiencia clínica realmente no se tiene, porque simplemente los datos de frecuencia ya hacen que esto sea imposible relativo a una población tan dispersa y tan pequeña. Entonces, ahí es muy importante que aunque el niño no esté en un centro al que esté adscrito el centro de salud y por lo tanto su médico y su enfermero, su pediatra, sean del mismo centro de salud del colegio, pues que realmente se permita por parte de la subdirección de primaria que los del otro puedan desplazarse, aunque no sea el centro de salud que les corresponda. No sé si me he explicado bien o os he hecho un lío. Si tenéis alguna duda con respecto a esto y me la queréis preguntar ahora, eso realmente ha sido un problema importante a la hora de la implicación de los sanitarios en el protocolo. Pero lo que nos planteaba la subdirectora de atención primaria, que siempre estuvo por la labor de participar, ella nos decía, bueno, no hay problema, simplemente hay que habilitarlo, porque igual que de forma periódica los médicos se trasladan a los domicilios, de forma periódica se pueden trasladar a los centros escolares, ¿no? No tiene que ser a través de urgencia sanitaria. Y si realmente hay un desconocimiento por parte de los profesionales que están en ese centro de salud de esa patología, pues se habilita un permiso y que vaya el suyo. O sea, es un enfermero que ya conoce cuál es la problemática, etcétera, etcétera.
Estos son los temas que estuvimos tocando, como os digo, dentro de lo que es la línea de trabajo con el ámbito sanitario y que realmente planteaba esa dificultad. Con respecto a las funciones de cada uno de los agentes sanitarios implicados, pues establecer cómo y a quién se tienen que dirigir los profesionales docentes, ¿no? Saber realmente, como digo, aquí todavía estamos trabajando, lucubrando de cómo vamos a hacer las cosas. Pediatra del alumno, pues habría que elaborar un modelo de solicitud de colaboración al pediatra de un alumno que esté escolarizado en la zona sanitaria que le corresponde o que esté en otra, identificar a quién tiene que ir dirigido cuando está en otra, especificar qué pasos debería seguir el técnico de educación para solicitar su colaboración en el propio protocolo y para que dé una charla informativa al claustro de profesores, por ejemplo. Con respecto al enfermero, en el caso que el alumno necesite una visita diaria al centro educativo, establecer cómo se va a solicitar, a quién le pertenecería si el centro está en zona diferente, lo que os he dicho antes. Por otro lado, se planteó que los enfermeros también pudiesen formar al personal del centro educativo, por lo que se necesitaría un modelo de cómo solicitar dicha formación. No quiero decir que luego esto sea así en realidad, pero sí son temas que nosotros hemos discutido en el grupo de trabajo, porque cada uno tenía una visión diferente de las cuestiones. Incluso había personas que planteaban la posibilidad de que, bueno, de que el propio centro educativo contratase personal sanitario. En algunas comunidades lo hay, desde luego en la nuestra lo poco que hay, que me parece que quedaban 2 o 3 enfermeras a tiempo completo en 3 centros donde había niños con respirador. La idea es a eliminar, o sea, no a subir este personal, sino a que no forme parte, pero sí podemos establecer convenio con nuestros servicios de salud porque vamos a tener que hacerlo de esta manera, ¿no? Es más complejo. Pero, como os digo, había puntos de vista distintos y todo esto fueron temas de discusión en el grupo de trabajo. Con respecto al ámbito de FEDER, pues también plantear cómo y en qué momento se realizaría el contacto con nosotros, determinar qué servicios íbamos a ofrecer tanto a las familias como a los propios educadores. Ahí os pongo a modo de ejemplo, nosotros hemos dado ya varios cursos formativos a través de los centros de profesores y de recursos de los CPR, donde, bueno, pues no solamente trabajamos aspectos relacionados con la sensibilización. Aquí estuvo una compañera el día 9, no sé si Mario os habló un poco de las actividades de socialización que se hacen desde la Federación de Sensibilización en centros escolares, sino que también cursos ya más específicos por patologías y grupos de patologías a los profesores. Y luego también sobre el propio protocolo, ¿no? Cómo manejarlo, etcétera. También hablamos de un modelo de petición de colaboración desde educación a FEDER o desde FEDER a educación, cómo se iba a hacer esto, cómo íbamos a establecer esa coordinación entre nosotros. Por ejemplo, desde enero ahora se han activado en 3 ocasiones el protocolo, pero no se ha comunicado a la federación. He sido yo que yo he llamado y he dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo va esto? ¿Se activa el protocolo? Sí, en 3 ocasiones. Puedo saber las patologías, puedo saber las demandas que se han hecho, puedo saber a qué centro se han enviado a los niños y si cuentan con los recursos solicitados. De momento, la callada por respuesta. Plantear actuaciones para la sensibilización en primera escolarización y en las diferentes etapas, también fue uno de los puntos que hablamos con respecto al ámbito nuestro de FEDER. Y otras cuestiones a tener en cuenta importantes y en las que estamos trabajando es en la elaboración de un censo, ¿no? En esta elaboración de este censo estamos participando la Federación, Sanidad y Educación, niños y niñas que estén en edad escolar y que padecen alguna enfermedad rara, con el fin de conocer qué enfermedades tienen y dónde están escolarizados y si realmente están siendo atendidos y de qué forma, porque desconocemos esta información. En Extremadura hay un registro autonómico, un sistema de información donde están recogidos los casos que hay en la comunidad, pero es un registro que solo tiene 21.000 casos, cuando la estimación
es que tenga que haber entre 60 y 80.000 personas afectadas en nuestra comunidad. No están identificados los niños ni los niños que están escolarizados por edad, y luego un problema importante con el tema de los registros, ¿no?, que son fundamentales en enfermedades raras. Hay un problema con los códigos. La mayoría de las enfermedades raras, un gran número de enfermedades raras, no tiene un código, una clasificación, eso que es la clasificación internacional de la enfermedad, que habréis visto, habéis oído alguna vez, que es el CIE-10, eso la identifica. Pues en enfermedades raras hay un código que aglutina a muchas de ellas, y otras muchas ni siquiera lo tienen, con lo cual esa es una gran dificultad a la hora de localizar a las personas afectadas y las enfermedades. ¿Y esto qué está provocando? Pues está provocando que no se pueda hacer una planificación adecuada ni a nivel social, ni a nivel sanitario, ni a nivel educativo. ¿Por qué? Porque se desconoce la realidad. Estamos hablando con datos estimativos, no sabemos realmente cuántas patologías hay en tal comunidad, en tal provincia, en tal localidad. Están siendo afectados niños, están siendo afectados adultos. No se pueden plantear estudios epidemiológicos, etcétera. Por eso el censo, porque aunque tenemos un registro desde 2004, ese registro todavía no es suficiente para que podamos extrapolar esta información, con lo cual podemos tener claro cuántos niños hay escolarizados con enfermedades raras, dónde están. Pues no, todavía no. Estamos elaborando, como os digo, el censo, y nos parecía muy importante porque ahí sí que vamos a partir de una realidad global, no vamos a partir solamente de algunos casos concretos o puntuales. Bueno, pues ese fue el inicio del trabajo. El protocolo en sí, lo que recoge y lo que dice Educares, donde está, en uno de los sitios donde está colgado, es información útil para las familias y establece acciones coordinadas entre sanidad y educación con el fin de facilitar la inclusión educativa y sociosanitaria del alumnado con enfermedad rara o poco frecuente en los centros educativos de nuestra región. Así es como lo tiene colocado Educares, que es el portal informático que tiene la plataforma de la Consejería de Educación en Extremadura. Si abrimos ahí, como veis, es la web de Educares. Ahí está el protocolo completo. Si vamos a Educares, veis, ahí está, junto a Extremadura y el portal, y ahí informa, y se puede también acceder, se puede descargar y habla. Todo esto lo vamos a ir viendo, ahora. Para la escolarización de un niño o niña con diagnóstico o con sospecha de enfermedad rara o poco frecuente es necesario llevar a cabo las siguientes actuaciones. Nos parecía muy importante por lo que os he comentado antes, ¿no?, por la dificultad diagnóstica. Hay más de la mitad de las enfermedades raras, y esto lo dicen los pediatras que están trabajando fundamentalmente con enfermedades poco frecuentes, más de la mitad no están diagnosticadas. Cuesta mucho tiempo, a veces son enfermedades hasta nuevas, hay que ponerles nombres nuevos. Entonces, no queríamos que cuando no hay un diagnóstico no se pudiera aplicar en ese niño, en esa familia, por el hecho de que no tuviera nombre la enfermedad que padece. Pero sí podemos identificar cuando hay sospechas de enfermedad rara. Por eso queríamos que esto apareciese tal cual en el protocolo. Diagnóstico o sospecha de enfermedad rara. Hay un primer paso, está en el protocolo, dice: para iniciar el proceso de escolarización de un niño con sospecha tal de una enfermedad rara, los padres, madres o tutores legales deben solicitar al pediatra o médico de atención primaria la emisión de un informe médico, anexo 1, que además de la información clínica incluirá necesidades para actividades básicas de la vida diaria que se reflejarán en el formulario habilitado al efecto en la historia clínica digital.
Este informe está en la historia clínica digital del menor. Esta documentación se puede también acompañar de otros informes médicos que estime oportuno tanto la familia como los tutores del niño. Es uno de los anexos que aparece en el protocolo, como veis está ahí, no sé si se ve bien o no, donde es un informe muy escueto, donde vienen los datos del niño, los datos del pediatra, el diagnóstico y otros antecedentes, el tratamiento, y luego habla de las actividades básicas, ¿no? Como os digo, esto se solicitará por parte de la familia y el modelo de este informe está disponible para los profesionales de sanitarios en los formularios integrados en el sistema JARA. Luego os voy a decir cuál es ese sistema JARA, ¿vale? Todo eso lo vais a ver más claro adelante. El informe será entregado, que esto ya es el segundo paso, por la familia a los servicios de orientación correspondientes, principalmente a los equipos de atención temprana, en el caso del alumnado menor de 3 años que se escolariza por primera vez en el sistema educativo. Ay, espérate. El protocolo está integrado, como os decía, en el JARA. El JARA es la plataforma informática, el sistema integrado de información sanitaria del SES, desde enero de 2016. Ahí es cuando se cuelga, como os digo, en el JARA. Y esto permitirá al médico emitir el informe correspondiente. El médico que tiene esto, aquí solamente se puede acceder con una clave, una contraseña del médico correspondiente, por eso nosotros no podemos acceder. Yo lo que hago es una captura del propio sistema, entre los que veis que está la gestión de informes clínicos. Dentro de la gestión de informes clínicos está incluido este modelo de informe para activar el protocolo de enfermedades raras. Dentro del segundo paso, lo que os decía, las padres, madres se pondrán en contacto con el servicio de orientación correspondiente, que es el anexo 2, donde ahí se da la información sobre los servicios de orientación en la comunidad autónoma de Extremadura. Es explicativo para que cada uno, según su zona, tenga claro qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y ahí entregará el informe emitido por el pediatra. En el tercer paso, el servicio de orientación hará la valoración de estas necesidades de atención educativa, de atención sociosanitaria y de actividades básicas de la vida diaria del alumno, entregará el correspondiente informe a los padres o tutores legales, asimismo informará a la comisión de escolarización correspondiente de aquel alumnado que requiera recursos extraordinarios, con el fin de asegurar que la designación del centro educativo sea la más adecuada a las necesidades que plantea. Y el cuarto paso, una vez abierto el plazo de escolarización ordinario, los padres, madres o tutores realizarán la solicitud de admisión. Según la normativa, los padres, madres o tutores son libres para solicitar el centro educativo que deseen de acuerdo a sus preferencias, necesidades y a su situación especificada. No obstante, con el fin de poder facilitar la atención sanitaria del alumno, si fuera necesaria, se debe tener en cuenta que el centro educativo solicitado coincida con la zona de salud que le corresponde al alumno. La comisión de escolarización valorará las solicitudes de los padres que más se adapten a las necesidades. La consejería competente en materia de educación velará para que el alumno reciba la atención que requiere para su adecuada inclusión en el centro educativo. Cuando decimos que la Consejería de Educación velará para que esto se pueda llevar a cabo, estamos hablando de cuando haya necesidad de recursos que no son los recursos habituales. Puede haber algunos tipos que no estén tipificados, bueno, va a velar porque ese recurso se pueda facilitar al menor. A lo mejor en ese momento sí que el centro educativo no es el que está más cercano a mi domicilio, pero eso ya será decisión de los padres, que es lo que ponen primero. Siempre la decisión de los padres es la principal, la primera. El protocolo se pondrá en marcha en el momento en que el alumno con una enfermedad rara o poco frecuente escolarizado o que se va a escolarizar requiera un tratamiento especial en el centro educativo, siempre con el consentimiento de los padres, madres o tutores legales. Por lo tanto, lo aconsejable o recomendable es que sea a la hora de la escolarización,
para empezar desde el primer momento, antes en mayo o junio, como luego iremos viendo, pero en el momento que se detecte, pues se activa. De hecho, como os he dicho antes, está en Jara desde enero. En enero ya había medio curso, los alumnos. Con respecto al plan de acogida y atención al centro educativo, ya como queda reflejado en el protocolo, el fin que tiene es ayudar a la inclusión socioeducativa del alumnado con una enfermedad poco frecuente. Cuando se incorpora por primera vez al centro educativo, ya sea de infantil, de primaria o de secundaria, y que requiera de unas actuaciones determinadas para facilitar la inclusión en el mismo. El paso más importante para conseguir una respuesta adaptada a las necesidades y a las particularidades, precisamente lo constituye esa identificación temprana de las necesidades, pues para determinar cuáles serían las ayudas que puede precisar a lo largo de su escolarización. La finalidad del plan, proporcionar asesoramiento también a la comunidad educativa sobre características de la enfermedad, su influencia en el ámbito educativo, así como dotarla de los recursos que faciliten la inclusión del alumnado. Sé que habéis tenido aquí profesionales que han explicado pues la atención en Prader-Willi o en alguna patología concreta, ¿no? El plan de acogida es donde se va a recoger toda esta información que ya es individualizada. El protocolo es una herramienta de abordaje integral, de abordaje general, pero luego ya cuando hablemos ahora de la ficha de salud, ese sí será un protocolo individualizado de cada alumno, donde habrá que tener información específica de esa enfermedad, bueno, lo que os comento aquí. El centro educativo facilitará la acogida en el grupo aula teniendo en cuenta que la incorporación del alumno implica un trabajo de preparación de todo el alumnado encaminado a evitar actitudes estereotipadas o de rechazo. El tutor ofrecerá información sobre la enfermedad que padece el alumno, la necesidad de ayudarle sin atosigarle o hacerle sentir un extraño. Trabajará en el desarrollo de sentimiento de empatía, ponte en su lugar. También la posibilidad de selección de un compañero que actúe como monitor con respecto al resto. Se trabajará también en el aula actividades facilitadoras, dinámicas grupales, juegos de presentación de forma transversal. Con respecto a la activación del protocolo, también se elabora un anexo, ¿no? El director o directora del centro educativo pondrá en conocimiento de la Secretaría General de Educación la activación del protocolo a través de la cumplimentación de este anexo anexo 3. Igualmente, la Secretaría General de Educación trasladará esta información a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, mediante un anexo que tenéis ahí y que también, ¿veis? Al director del centro fulanito de tal, a jefe a servicio de programas educativos y atención a la diversidad, va directamente ahí, los datos del alumno, domicilio, los datos del médico o pediatra de atención primaria y los datos del centro educativo asignado. Hay 3 actuaciones fundamentales para que se lleven a cabo también los pasos de los que hablamos con respecto al plan de acogida y a la escolarización del niño, ¿no? Primero sería la coordinación entre padres, madres y equipo directivo y servicios de orientación. Sería mayo-junio cuando se hicieran, es el momento de la formalización de la matrícula para el siguiente curso escolar. Se establecerá un primer contacto o reunión de coordinación entre, como decía antes, el equipo directivo del centro asignado, los padres, madres y el servicio de orientación. La segunda actuación sería una reunión de coordinación multidisciplinar. Sería para la primera quincena de septiembre. Antes del inicio del nuevo curso escolar, el servicio de orientación contactará de forma prioritaria con los sanitarios responsables
de atención del alumno y el referente educativo en salud del centro para programar las actuaciones del plan de acogida. La finalidad de esta reunión es consensuar un protocolo de actuaciones individualizadas que se recogerá en la ficha de salud del menor, que es el anexo 5. Este ya sí es el protocolo de el niño concreto que padece tal enfermedad concreta y que tiene tales necesidades concretas. Esta información se trasladará a todo el claustro previa autorización de los padres, siempre que den la autorización, si no, no. El equipo directivo incorporará la ficha de salud del alumno a los documentos del centro y velará para que se tenga en cuenta tanto en el horario escolar como en actividades extraescolares y otras complementarias. Aquí está este anexo que recoge la siguiente información, que es la ficha de salud, como os digo ya, ficha de salud del alumno. Nombre y apellido, curso, fecha, foto, diagnóstico actual y otros antecedentes personales de interés, alergias conocidas, tratamiento, indicaciones y posología, necesidades de apoyo para las actividades básicas de la vida diaria, situación de riesgo leve, situación de riesgo grave, en una y en otra causa y síntomas, en este caso llamará, en este caso seguir el protocolo de urgencias y emergencias que también tenemos en la comunidad. Y según las indicaciones de la ficha de salud concreta. A principios de curso, el director nombrará, hemos hablado antes, del referente educativo en salud, y habilitará el módulo de protocolos de salud en Rayuela. Os pongo ahí que Rayuela es la plataforma tecnológica centrada en la educación que reúne las funcionalidades necesarias para la completa gestión y comunicación de los centros docentes, así como la prestación de servicios a la comunidad educativa. También ahí tenéis el acceso, por supuesto es exclusivo para cada docente, con su contraseña y con su usuario, ¿vale? O sea que está, como habéis visto, Arajara en la plataforma informática médica, sanitaria, y está también en la plataforma docente, en Rayuela. En concreto, lo que sería módulo de protocolos de salud. Y lo más importante, nombrar a este, como os digo, referente educativo en salud, que inicialmente puede ser un profesor, pero en centros donde haya también educador puede ser un educador, fundamentalmente, y lo que decidimos un poco era que fuera un puesto que realmente la persona tuviera interés manifestase un interés en hacerlo, ¿no? Hay una tercera actuación que es el seguimiento. El referente educativo en salud será el responsable del seguimiento del plan de acogida y realizará, entre otras, las siguientes funciones. El seguimiento del propio protocolo individualizado, actualizar la ficha de salud del alumno anualmente o cuando haya un cambio significativo, organizar anualmente las reuniones con los profesionales sanitarios y con las asociaciones de pacientes y familiares relacionadas con el fin de sensibilizar e informar a la comunidad educativa sobre esa enfermedad en concreto, actualizar la plataforma educativa Rayuela y elaborar una memoria al finalizar cada curso escolar. Esta labor será, lógicamente, puesto que requiere un trabajo extra, recompensada con horas de formación según viene recogido en el propio protocolo. El cuarto punto sería la evaluación. La evaluación del plan será continua y la realizará el referente educativo en salud con la colaboración de los profesionales del servicio de orientación al finalizar el curso académico. Se realizará una reunión para valorar la implementación del plan, estamos hablando del plan de acogida específico de cada niño, y la toma de decisiones para el próximo curso. Y los indicadores para la evaluación serán la valoración que han hecho las familias del plan de acogida con su hijo, las actuaciones realizadas por el equipo directivo para la implementación de dicho plan, la colaboración de los profesionales sanitarios, la adecuación de la respuesta a las necesidades específicas en los ámbitos educativo, sanitario y social y posibles propuestas de mejora para el siguiente curso.
El protocolo ahora mismo está localizado, como habéis visto, y desde donde hemos estado viendo los documentos, en el portal educativo extremeño, en Educares. Está en la página web institucional de la Consejería de Salud y Políticas Sociosanitarias, en el portal del Servicio Extremeño de Salud, en el JARA, como sabéis, no tenemos acceso. Nosotros solamente tienen acceso los profesionales sanitarios, y también en la página web de la Federación Española de Enfermedades Raras. El portal de salud de la Consejería, aquí tenemos un pantallazo, no sé si se ve bien o se ve mal. Hay bueno, voy a intentar entrar. Este va destinado a la población general, ¿eh? Este es un portal público y no sé cómo sale aquí. No sé por qué me sale esto. Aquí dentro de información de interés habla de varios colectivos, el colectivo de diabetes, donación de trasplantes, enfermedades cardiovasculares, y hay uno específico de enfermedades raras. Dentro de ese específico de enfermedades raras, pues la información es sobre FEDER en la comunidad, los servicios, y dentro de las novedades está el protocolo, ¿vale? Y dentro del protocolo, pues también las indicaciones, habla de qué es, cómo se ha hecho, y también permite acceder al mismo desde este portal. Ahí está ubicado. Este es el que habéis visto antes de Educaret. Luego nos parecía fundamental el tema de la formación, no solamente que los profesionales de primaria sepan que existe este protocolo o que está en su plataforma informática, porque ya os hablaba hace un ratito que realmente, bueno, pues en sus cupos pueden tener enfermedades poco frecuentes, pero estamos hablando de niños, estamos hablando de poca población, de dispersión, etcétera, con lo cual no tienen por qué conocerlos, hay que meterse en el gestor específico, etcétera. Entonces pensamos que dentro de los cursos que nosotros estamos dando para este grupo de profesionales, pues había que incluir una explicación del manejo del protocolo, ¿no? Para que ellos supieran de primera mano. Entonces, a través de la Escuela de Ciencias de la Salud, como os digo, dependiente de la Consejería de Sanidad, se facilita formación, que hemos conseguido que sea formación obligatoria, no son los cursos que habitualmente hemos estado teniendo, donde la gente se apunta o no en función de, bueno, pues de sus necesidades, pues porque tenga más pacientes hipertensos, hay un curso de hipertensión y lo hacen, porque veníamos desde el año 2001 trabajando con formación en enfermedades raras, y por lo que os decía antes, bueno, pues hemos hecho monográficos y realmente muchos se han tenido que suspender porque ante las enfermedades frecuentes nosotros siempre nos hemos quedado descolgados, ¿no? Si no teníamos un mínimo de 20 alumnos por curso, pues ese curso se caía, ¿no? Entonces nos replanteamos que lo que teníamos era, porque claro, si hablamos de 7, 8 mil enfermedades diferentes, ¿cómo vamos a dar los cursos? Pensábamos que era mejor plantear el abordaje integral, ¿no? Y entonces elaboramos en 2014, hemos empezado ya con un curso que se denomina Estrategias y Recursos para el Manejo de las Enfermedades Raras en Extremadura. Es un curso que dura 4 días. En ese curso participan profesionales desde lo que sería registro, genética, primaria, está el protocolo educativo, está una parte que hacemos nosotros también, de lo que serían herramientas útiles para facilitar información de interés, dentro del ámbito ya más sociosanitario, etcétera. Estos cursos, como os digo, son obligatorios para todos los médicos de primaria en Extremadura, se está dando por área de salud. El próximo es en este mes y se va a dar en Cáceres para los médicos del área de salud de Cáceres y de Navalmoral de la Mata. Tienen que ir todos. Y el día 18, de 11 a 12, una médico que ha sido parte del grupo de trabajo del protocolo
hablará y les explicará a sus colegas de primaria en qué consiste este protocolo, dónde están los accesos desde el JARA y cómo tienen ellos que implicarse y participar no solamente con la emisión del informe, sino con su colaboración a la hora de facilitar información al equipo docente y también en los desplazamientos que haya que hacer según las necesidades, como os decía, periódicas sanitarias que tenga el niño en el centro. Creemos que ligarlo a la formación es fundamental, porque así cada médico ya sabe muy bien que esto puede tener en su cupo a un niño y que hay un protocolo específico para facilitar su inclusión educativa y ellos pueden aportar información fundamental. Los próximos pasos que estamos haciendo pues son en relación al Consejo Asesor. En Extremadura también hay un decreto que modifica uno anterior. Sí, ya termino. Para la creación del Consejo Asesor sobre Enfermedades Raras del Sistema Sanitario Público de Extremadura. La finalidad de este Consejo Asesor es prestar asesoramiento técnico y la información que le sean solicitada por la Consejería con competencias en sanidad sobre materias relacionadas con las denominadas enfermedades raras e incluye entre sus miembros, que son 21 profesionales, incluye un representante de la Consejería con competencias en materia de educación, que precisamente es otra de las personas, es la asesora técnica docente, Ana Borrallo, la que está en este momento formando parte del Consejo Asesor, con experiencia y a propuesta de su titular. Y luego también 3 representantes de las asociaciones de ámbito regional, de familiares y personas con enfermedades raras, entre las que específicamente el decreto dice que uno de esos 3 tiene que ser un trabajador social. Por eso estoy yo en el Consejo Asesor, ¿no? ¿Qué hemos hecho aprovechando esta coyuntura? Pues en la última reunión que tuvimos del Consejo, el 15 del 12 de 2015, he solicitado como representante de FEDER la vinculación del protocolo con el decreto de atención a la diversidad y la inclusión en el artículo 19 del decreto de las medidas de compensación educativa destinadas a este alumnado, atención periódica de tipo sanitario en el centro educativo. Todavía no hemos tenido respuesta en este punto, pero está solicitado, consta en acta del Consejo. El Consejo se reúne 2 veces al año, salvo que haya la mayoría más uno que quieran plantear un tema y podamos hacer alguna reunión extra. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que os pueda ser de utilidad la experiencia de trabajo que os he presentado y simplemente eso. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta sobre la ponencia? ¿Queréis comentar algo, hacer alguna aportación, alguna reflexión? Ya empieza. Estrella, siéntate. Cuando en otro contexto, pero muy parecido, nosotros intentamos hacer algo así, tuvimos una oposición frontal por parte del Servicio de Sanidad a que sus médicos o enfermeros salieran del centro de salud por temas incluso laborales. Nos daban unos argumentos laborales de que iban a estar en contra de los sindicatos, que no estaba contemplado en su trabajo. Y luego, por otro lado, con el tema de atender niños que no fueran de esa zona de salud o de ese centro de salud, también una oposición frontal ante la falta de información en relación al estado de salud de ese niño, ¿no? Porque ellos no iban a atender, decían que no iban a atender a un niño del que no supieran y no conocieran la historia clínica. Sí que es cierto que en aquel entonces no estaba la plataforma, la suya en Extremadura es Jara, la nuestra de aquí es Jimena. Sí que es cierto que eso no estaba, que a lo mejor ahí ese hándicap no existe actualmente, pero sí que tuvimos bastante oposición a favor. Entonces sí que me gustaría saber cómo lo habéis solventado, sobre todo la primera parte, si no habéis tenido problemas a nivel de los médicos o enfermeras que digan dentro de mis competencias laborales no está salir del centro de salud. Mira, porque también ha habido casos incluso
han salido en televisión de casos terribles, de gente en el suelo y que la gente del hospital no sale. Y la gente a 50 metros tirada en el suelo. Ves que ambas las he mencionado en el proceso de elaboración, eran dos de los principales problemas que se trasladaban desde Sanidad, ¿no? Pero lógicamente tienes que trabajar con un grupo y tienes que implicar a la subdirección de primaria en ese grupo. Lo que nosotros siempre tuvimos a favor fue que esta persona tenía muy claro que si se sale del centro de salud para ver a una persona en su domicilio, igualmente se puede salir para ver a una persona en un centro educativo. A nivel, como os decía antes, de urgencia sanitaria está establecido, la urgencia tiene que ir a cualquier sitio, y esto sería un poco en relación a cuando tú estabas mencionando antes que hay alguien caído en la calle y ahí ellos puedes plantear que no tienen un permiso para salir del centro, pero es que aquí estamos hablando de un tema completamente diferente, que es que ellos sí tienen programadas salidas del centro de salud, está dentro de su programa de trabajo. Sí las tienen, porque lo hacen a domicilio. Lo hacen a veces también a las residencias de ancianos, a los centros de día. Igualmente se puede hacer. Y ya tenéis el modelo extremeño, donde se hace y donde está, que con eso ya podéis ir a otra cosa. Es un paso, no por eso hablamos del modelo, porque es algo que ya nosotros hemos trabajado. Y veis la representación, hay 4 médicos en el grupo de trabajo de la elaboración del protocolo y los 4 forman parte de la Consejería de Sanidad. Luego, con respecto a la adscripción, aquí lo que nosotros fundamentamos es lo que os he comentado también, ¿no? Ese desconocimiento. Realmente el pediatra y el enfermero de un niño que parece una glucogenosis 3, pues otro que no ha visto nunca ninguno, pues el hecho de que por adscripción le corresponda a ese y tenga que ir, pues realmente no es suficiente argumento, porque lo que está poniendo en riesgo es la salud de ese niño. Y en este caso, con algo tan simple como es un control de glucemia, imaginaros lo que se puede evitar, imaginaros las consecuencias que tiene la glucogenosis 3, y lo único que puede, como tratamiento, es el control estricto de la dieta. No hay nada más. Y puede prevenir toda esa problemática tan sanitaria, clínica tan compleja. Yo creo que, yo estoy a vuestra disposición en el correo sio@ para cualquier cuestión concreta que me queráis plantear, para ayudaros en lo que yo pueda hacer, pero creo que el propio protocolo ya ha llevado tal cual, viendo quién lo ha elaborado, quiénes están ahí, y que todas estas cuestiones se pueden solucionar fácilmente. Simplemente es tener las ganas de querer hacerlo. No hay otro problema, porque como os digo, la subdirectora de primaria nos decía, si es que no pasa nada, si hay que habilitar un permiso para esto, se hace, porque está fundamentado. Está absolutamente fundamentado. Estamos hablando de enfermedades graves y realmente poco conocidas. Entonces es actitud por querer cambiar. Pero yo creo que puede ayudaros el hecho de que ya esté elaborado. También os puedo facilitar el hablar con algunos de los médicos que han participado en un momento dado, que tengáis una duda de cómo plantear en eso. En ese sentido estoy a vuestra disposición para lo que se os pueda ocurrir de aquí en adelante, y poneros en contacto con Eva Molinero, por ejemplo, que en ese momento además era jefe de servicio de participación comunitaria en salud, una persona que ha sido crucial para tirar para adelante con el documento. Y bueno, en ese sentido me ofrezco para lo que podáis necesitar. Tenéis mi correo y bueno, ahí estoy. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay por allí. Vale. Hola, buenas tardes. Estrella, preguntarte que si ha habido alguna negativa de algunos padres para firmar ese protocolo, si eso ha condicionado a lo mejor la escolarización. De momento todavía no tenemos evaluación, ¿sabes? Como te digo, está incorporado al JARA en enero de 2016. Habrá evaluación a final de este curso y ahí nosotros pediremos información al respecto, ¿eh? Pero ahora mismo no tengo esa información, ni siquiera tengo, como os decía durante la presentación, una información básica que es,
cuáles han sido, solo tengo las patologías, pero no tengo cuáles han sido las necesidades que han planteado desde el informe médico y si esas necesidades han sido resueltas o cubiertas. Sí que con el caso que os he expuesto os puedo decir que todavía no lo hemos conseguido. Y hablé además ayer por la tarde con la madre. Cuando llegué, llamé a la madre y le digo, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo vamos con el tema? Bueno, pues es complejo. Por eso es tan importante el paso en el que estamos trabajando ahora, ¿no? Cuando ya aparezca en el artículo específicamente y la vinculación desde el propio decreto, eso va a ayudar muchísimo. Pero luego, por supuesto, está el que los padres quieran, que el claustro sepa lo que le ocurre al niño, pero claro, si no lo sabes, no puedes poner los recursos, pero el respeto siempre máximo a la decisión de los padres. Pero como te digo, ahora mismo todavía no tenemos datos, nada, prácticamente nada. Muchas gracias. Yo quería plantear que es curioso que en las empresas hay un médico, ¿no? Y hay un enfermero. Es curioso. Y en un centro educativo, con en algunas empresas, no en todas. Bueno, pero con un número importante de obreros, creo que les obligan, ¿no? Y creo que en un centro con 1.200 alumnos preferente de discapacitados, de alumnos con necesidades educativas especiales, no haya ni se contemple el que pueda haber un sanitario. Nosotros pensábamos que si coordinamos y estamos siempre hablando de la coordinación, ¿no?, en la administración, de que el acceso a documentos no tiene por qué ser necesaria si tú cubres con lo que tienes, el tema es que tengas resuelto y cubiertas las necesidades de los alumnos del centro. Otra cosa será la fórmula. La fórmula, a lo mejor en vuestra comunidad, pues vosotros optáis porque queréis que haya personal sanitario contratado en el propio centro escolar. A lo mejor otra comunidad autónoma lo que queremos es simplemente que estén coordinadas ambas consejerías y que podamos trabajar con este modelo, que eso es un poco a criterio de lo que consideréis o más fácil, pero desde luego el objetivo es la inclusión educativa y que el menor con necesidades sanitarias periódicas en un centro educativo pueda estar y que además no se le saque en momentos puntuales si es posible, y todo ello reflejado en ese protocolo ya individualizado de cada alumno, ¿no? ¿Para qué? Para fomentar la socialización del niño fundamentalmente también, no solamente el tema de conocimiento, que es muy importante, ¿no?, pero también la socialización entre iguales, ¿no? Todas esas pequeñas cosas tan importantes hay que tenerlas también en ese protocolo ya individualizado de cada alumno, en la ficha del alumno concreto, ¿no? Ha habido una pregunta que casi anterior a la que te acaban de realizar, me ha pillado, pero bueno. Es que has hablado de quién activaba. Al principio he entendido que la familia le dice al pediatra, el pediatra envía ese informe. Luego en otro momento también has hablado que el director del centro. ¿Hay otra figura que pueda activarle? No. ¿Y qué diferencia hay? ¿El momento en el que se activa? ¿Que es día durante? O... No, es la comunicación oficial es la que hace el director del centro. Esa es la comunicación oficial. Digamos que a la que le activa, en realidad. Sí. Ese momento que cuando decías la familia, aunque ya en el momento de escolarización le dice al pediatra y el pediatra hace esa aunque ficha, ya desde Sanidad, ya cuando se emite un informe, ellos ya tienen constancia y ellos ya nos dicen se ha activado ya el protocolo, pues tienen esa constancia a través del JARA, pero realmente el documento, el anexo que activa es el del director del centro. Para ya elaborar, para ya ir a lo concreto, elaborar el plan de acogida, establecer las reuniones, etcétera, etcétera. Y otra duda que tenía también cuando hablabas, la ficha de salud del alumno, ¿quién accede? Esa información que está ahí recogida, exclusivamente el referente en salud. El referente educativo en salud es el que se encarga de rellenarla, de completarla, de actualizarla y forma parte del resto de documentación del alumno en el centro. Siempre que el padre encargado de transmitir al tutor o cualquier personal. Sí, siempre que los padres lo autoricen, claro. Siempre que los padres lo autoricen, sí.
Gracias. Y sería la persona, siguiendo con lo que te comentaba Yolanda, quien también es el referente cara a los profesores y a los tutores y demás personal del centro, entonces, ¿no? Exactamente. Sí, pero tiene la obligación de transmitirles ese contenido también, Sí, evidentemente. sí, al claustro hablamos de... Y siempre que ellos necesiten algo referente a la ficha de salud o la salud del menor, tienen que acudir también al referente. Exactamente. Sería siempre Exactamente. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues vamos a cerrar ya con esta ponencia, esta primera parte de la jornada de hoy. Tenemos 5 o 10 minutos de descanso y continuamos con la siguiente mesa. Muchas gracias, Estrella. Muchas gracias a vosotros.